¿Cómo están, amigos? No, maestro, maestro Bernedo. No, a ver, te pasaste, weón. Te pasaste, weón. A ver, mucho se dice, uno escucha que hay que jugar bonito. ¿Qué es jugar bonito en Copa Libertadores? Hay que pasar, ¿entiendes? Hay que ser inteligente. Católica jugó un buen partido, porque los goles se hacen porque tú tienes una propuesta de jugar, que eso tiene que quedar bien claro. Católica ganó bien porque el primer tiempo jugó de forma directa, atacando el espacio completamente. El retroceso de los ecuatorianos que estaban. A ver, uno entendía lo que estaban haciendo los ecuatorianos porque tenían que ganar, ¿cierto? Algo lógico, porque tenían 0 puntos, llevaban 3 fechas y se quedan con 0 puntos. Entonces, por eso uno vio que Barcelona en el segundo tiempo se fue con todo porque ellos estaban quedando casi eliminados, ¿cierto? Tengo entendido que, no sé si matemáticamente, porque quedan 3 partidos, pero a ver, en Ecuador vas ganando. Tienes que ser inteligente, en todos los países del mundo lo hacen los bolivianos, lo hacen los peruanos, lo hacen los brasileños, lo hacen los uruguayos, lo hacen los paraguayos, colombianos, todo el mundo, los ecuatorianos también lo hacen. Y Chile tiene, lo felicito, bien. Lo que hacía, por ejemplo, como me acordé de Lucho Santibáñez, Nelson Acosta, que también era un zorro viejo, un gran técnico de fútbol chileno, yo sé que uruguayo, pero más chileno que los porotos, le mandaba harto cariño. Y muchos técnicos antiguos que hemos tenido, sobre todo yo creo que tengo que mencionar a Lucho Santibáñez, hasta se metía dentro de la cancha, bien Bernedo, weón, bien Bernedo, yo sé que era una jugada que puñeteó, no, como que no puñeteó con seguridad porque hay que estar ahí también, en su tierra, en su país, esto es Copa Libertadores. A ver, que quede bien claro, Católica ganó porque jugó bien, porque marcó cuando hizo los días 2-0, porque aplastó el retroceso de los ecuatorianos que están en un mal momento, ¿cierto? El técnico Farías que no está bien, bueno, a nivel de Copa Libertadores, entonces Barcelona, que también es un equipo importante de su país, de Ecuador, como también Católica, de Chile, Universidad Católica, entonces era un partido caliente, un partido que, yo lo vuelvo a decir, hasta que el rival no esté muerto, no hay que darle vida, futbolísticamente. Por ejemplo, Coquimbo ayer cometió un error. Yo sé que Coquimbo le quedan 2 partidos de local y vamos a apoyarlo con todo a Coquimbo, pero revivió a Tolima. Entonces, Católica no hizo eso. Bien Católica. Pero me quedo con Bernedo. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a explicar? Un pequeño detalle. El futbolero me va a entender. El que le gusta la Copa Libertadores. A mí no me gusta mucho, yo sé que la Champions es entretenida, tecnología, pero la Libertadores es espectacular. No la cambio por nada del mundo. La Libertadores me gusta porque hay patadas, porque hay polémica, porque hay penales, porque hay público en contra. Por todo. Yo soy pro Copa Libertadores. Siempre. Me gusta todo lo que te conlleva, por eso hay que cuidar la Copa Libertadores y uno la agradece. Más encima que es de nuestro continente, que es la competencia más importante. Pero Bernedo, weón, te pasaste, weón. Yo creo, a ver, uno nunca habla mucho de los arqueros. En el gol no tuvo nada que hacer, fue bien, creo que un buen gol de Celis, ¿cierto? Mediocampista, que también Faría lo hizo jugar como puntero, después lo retrasó, que creo que hizo un buen partido, destacable el nivel de Celis, el jugador de Barcelona. Pero Bernedo, lo vuelvo y lo voy a recalcar, para que esto lo tomen los equipos chilenos, sobre todo Coquimbo. Cuando tú vas ganando, cuando es un resultado importante, manéjalo, porque de aquí a 30 años nadie se va a acordar cómo jugaste. Se van a acordar de los títulos, se van a acordar dónde llegaste. Católica, este es un partido importantísimo porque después define con Cruzeiro en casa, y le puede ganar. Y hay que respetarlo a los rivales, pero Católica le ganó allá. Claramente los brasileños ustedes saben que los brasileños en Chile juegan de forma a la contra. Entonces la Católica tiene que apostar cuando el lateral se la toca el central y ahí apostar con todo. No tiene que regalarse. No tiene que jugar lo kamikaze en el Claro Arena. O sea, no tiene que jugar a lo kamikaze. Tampoco echarse atrás. Tiene que poblar la mitad de la cancha. Y hay un movimiento que ya vamos a explicar ese partido que viene. Pero ahora centrémonos en Barcelona de Ecuador, ¿cierto? Con Católica. Bernedo me gustó mucho porque a veces tira la pierna, weón. Cuando él venía, que sabía que venía un jugador ecuatoriano, eso todos lo hacen, es que por eso lo felicito, weón. Eso es ser vivo, eso es saber entender la Libertadores. La Libertadores no es para cualquier jugador. Bernedo, yo sé que tiene su ripio, que hace mandar algunos condoros, pero weón estuvo bien, pues. Sí, los ecuatorianos también llegaron, y estaban 2-1, ¿cierto? Y se fueron con todo. Entonces, Bernedo me gustó, esto tengo que destacarle. Por eso para mí es la figura del partido, de la Católica sobre todo. Porque él cuando sabía que venía un jugador ecuatoriano, él como que esperaba el empujón. Listo, se tiraba, ganaba unos minutitos, que eso es muy bueno que lo hagan, porque los jugadores tienen que ser vivos. No sacamos nada con ser
talentosos en el fútbol si nos falta la viveza. Pues si esta es Copa Libertadores, todo el mundo lo hace. Todos los equipos cuando te van ganando hacen tiempo. Porque lo importante es clasificar. En el torneo chileno yo te entiendo, uno tiene que jugar bien de otra forma, pero en la Libertadores hay que pasar bien Bernedo, bueno, y lo vuelvo a decir, bueno, así. Me encantó esa picardía que tuvo el weón. Muy bien, Vicente Bernedo. Bien. Y lo vuelvo a felicitar, weón. Mostró pelotas, pues esta weá se aprende en la cancha de baby, cancha de tierra se aprende, weón. Bien. Bien, Bernedo. Bueno, Católica gana de visita 2-1. Con goles de Samperi y locura, que la que tuvo para adentro. No, Samperi le pegaron por todos lados, bien Samperi, weón. Si es el goleador, pues es el goleador de la Católica. Monte, buen partido del weón también. Tengo ganas de hablar como chileno, yo. Estoy contento porque uno quiere que los equipos chilenos ganen, sean protagonistas, que no nos vayamos al tiro en fase de grupo, que avancen. Católica, Coquimbo, que se la juegue, que si Coquimbo todavía puede. Pero Católica, mira, están demostrando. El primer partido jugó muy mal y ya ahora había 2 partidos ganados de visita. Es tremendamente difícil ganar en Copa Libertadores de visita. Bien. Y eso mensaje va para Audax, que se está firmando, también O'Higgins, Palestino, no sé cómo va el partido. Bien Montes, más encima que se hace el segundo gol, le rompió el arco al arquero, Contreras. Bien Montes, me gustó porque él, con personalidad, acuérdense que él habilita, se comió la banda, que eso es lo que le pedía al hincha y también el futbolero chileno, que Montes encare, también cuando esté la selección chilena, porque es un jugador que para mí perfectamente nominable, ¿cierto? Él tiene que ir bien de atrás, es como el Maxi Gutiérrez cuando estaba en Huachipato, ¿cierto? Que está Independiente de Argentina, tiene que ir bien de atrás, no estacional, de atrás, compadre, a velocidad máxima. Y él habilita, obviamente, a Samperi, que Samperi tú tienes una en el arco y no te perdona. Gianni me gustó el partido porque él habilita en un doble cabezazo, ¿cierto? A Montes, entonces no puedo decir que tuvo un partido bajo si esto se gana con goles. Después, qué manera de correr, Gianni, bien. Yo creo que no hubo puntos bajos en la Católica. Estaba tremendamente cansada la Católica, porque el partido tú tienes que entender que estás jugando Libertadores. La Libertadores hay demasiada emoción. Un resultado te puede variar, cosas que es el pillo, vivo. Todo el mundo lo hace. A ver, no puedo criticar a Dani González que entra después de la banca, porque el Dani González él se ve mucho mejor que no. Entra de titular, ¿cierto? Entra después, ya en el último minuto. Que tengo entendido que por Gianni, que está reventado. Dani González se ve mucho mejor como central, ¿cierto? Esa es la posición, que Díaz no lo hizo mal, ¿cierto? Pero por eso yo nunca lo critico a Dani González. Cuando él juegue de central y lo haga mal, lo voy a criticar, pero él no juega como lateral. Entonces, eso que respecto a Dani González. Sebastián Arancilla, qué buen partido. Comiéndose la banda y un jugador joven, buena personalidad, bien. Ampuero metiendo, pegando una patada. Esta cuestión no te pueden ganar a ver, de guapo. Uno tiene que ser guapo en el Copa Libertadores. Católica fue guapo. Católica puso pachorra, puso huevo, pelota, pónganle el sinónimo que sea. Uno tiene que respetar a cada rival. Da lo mismo si tiene 1 punto, tiene 0 puntos, tú tienes que ganarle. Bien Ampuero, el Keno Mena subió cuando tenía que subir. Me gustó el partido, en este caso, Johan Valencia, Cuevas, Suki. Que Suki también, es que esto fue un pro equipo. A ver, en el primer tiempo, estos son 2 tiempos distintos. Católica en el primer tiempo entró a ganar, pero la Católica, y lo felicito a Garnero, Católica se dio cuenta que el partido dura 90 minutos. No está jugando en el Club Arena, está jugando de visita, ¿cierto? Donde los ecuatorianos lo que pasa es que están en una confianza muy baja. Pero el fútbol ecuatoriano, por eso ha ganado Copa Libertadores, Copa Sudamericana, tiene ese Independiente del Valle que le ha ido bien en este Libertadores. La Liga, bueno, que tengo entendido que perdió, pero están metiendo buena Libertadores. Entonces, los equipos ecuatorianos son fuertes. Entonces, no hay que llegar y ganarle allá, siempre hay forma. Entonces, la Católica estudió bien al rival y le atacó el retroceso. O sea, cuando salía, en este caso, que la defensa de los ecuatorianos jugó muy mal. En ataque yo creo que se salvó. Lugo, interesante, pero estaba muy solo. Cuando entró Intriago, yo creo que cambió un poco el esquema, cómo le corría el balón al ecuatoriano. Pero eso, la defensa muy mal en el retroceso, 0 paradas, nada, no pegaban paradas, nada. Si tú en el Libertadores tienes que saber pegar.
Por eso me gustó tanto el partido de Ampuero. Y eso respecto a la Católica. Entró Medellín, muchos cambios, como le contaba a Dani González. Pero eso, me gustó el ingreso de Gómez. De Gómez, porque después hizo línea de 4, ¿cierto? Después traía Faría, ¿cierto? Por el mismo Monte. Entonces fue inteligente, Garnero. Si tú no tienes que regalarte, po. Entonces pues quedó Gianni el tiempo que estuvo con Gómez, que me gustó. Incluso una jugada que él se la ganó y se la dejó, pero chiquitita, para que la definiera Gianni y se le fue por poco. Y hubiese sido el 3-0. Bueno, el partido termina 2-1. Pero yo creo que lo felicito al técnico, felicito a los jugadores porque jugaron modo Copa Libertadores. ¿Por qué lo recalco? Porque Coquimbo pecó. Ayer no jugó como se tiene que jugar una Copa Libertadores. Que Coquimbo, ¿por qué lo digo? Para que se motive, para que Coquimbo se pique, para que le gane a Universitario, que uno respeta a cada rival, todos tienen su historia. Pero así se juega Copa Libertadores, como la jugó Católica. Saber cuándo meter, saber cuándo marcar y saber cuándo hacer tiempo. Que todo el mundo lo hace. Todos. Todos los países. Vamos con lo ecuatoriano. Yo respeto la historia del ecuatoriano. Han ganado Copa Libertadores, Copa Sudamericana, están en el Mundial. Entonces tienen historia. Yo soy chileno, quiero que ganen los chilenos, pero hay que ser un buen ganador y un buen perdedor. A ver, Contreras, yo creo que no es un líder, lamentablemente, porque no grita, porque uno no lo veía ganando. No, la verdad que no es un buen partido. Como grande arquero en la historia que ha tenido Barcelona de Guayaquil, yo estoy de todos los equipos. Porque tú tienes que estudiar a tu rival, hay que estudiar. Por eso, Coquimbo no estudió a su rival Tolima. Y hasta en YouTube cómo jugaba Tolima ante O'Higgins, cómo lo eliminó. Entonces, eso da rabia, cómo jugó Coquimbo. Pero ¿por qué lo digo? Porque Coquimbo tiene con qué para clasificar, pero no puede jugar como jugó ayer. Lugo, a ver. Quiñones, mal partido de Quiñones, muy mal partido. Yo creo que el cambio que se equivocó es sacar a Benedetto. Yo creo que era lo mejor, pero por paliza, jugador que estaba jugando, por ejemplo, cuando la Católica no lograba marcarlo para que girara frente al arco y lograba girar frente al arco, él ya habilitaba sin mirar. Entonces hubo jugadas claves que se juntó bien, por ejemplo, con Villalba, con el Gómez, ¿cierto? Entonces, que después saldría. Entonces yo creo que este fue el mejor jugador, pero un jugador no te gana el partido. Ese fue el problema de Barcelona y Guayaquil. Ranger, Baez, por acá Valecilla, Carabalí. Es que, a ver, la Católica en el primer tiempo, cuando avanzaba un poco el ecuatoriano, pinchaba balones. Lo que pasa es que la Católica en el primer tiempo pinchó muchos balones y el retroceso los mató al ecuatoriano, los mató, no había marca. Y Mugo no es un mal jugador, acuérdense que Mugo jugaba ante O'Higgins, que O'Higgins anda bien en Copa Sudamericana, pero estaba muy solo, no tenía nadie arriba. ¿A quién? Y Celis, ¿cierto? Después era un cambio para mí, no gravitaron tanto. Yo creo que el cambio que gravitó harto fue el parado táctico que tuvo Celis, porque es un gol, ¿cierto? Pero yo creo que nunca tuvo las ideas claras, en este caso, el técnico venezolano César Faría. Yo creo que es un tema de desesperación. Yo creo que ya no resultó César Faría en Barcelona y Guayaquil, que debe tener alta presión porque es un equipo grande Barcelona. Y me alegro por Católica, que también es un equipo grande. Y Católica tiene que luchar y tener ese sueño en la mente de ganar una Copa Libertadores. Si en el 93 llegó a una final y se enfrentó al mejor Sao Paulo de la historia, Católica puede hacerla. Campeón de la Interamericana con Manuel Pellegrini. Entonces Católica es un equipo grande. Entonces jugó como equipo grande hoy día. Bien Católica. No es Católica solamente, es el fútbol chileno. Uno ve las redes sociales y todos apoyan, estamos todos. Claro, yo entiendo que en el fútbol chileno uno se molesta entre los equipos rivales, pero eso es algo, un folclore chileno, folclore. Pero a nivel de Libertadores somos uno solo. Entonces, bien Católica, jugó así con unos huevos. La Católica jugó unos huevos más grandes que la Torrentel. Y lo felicito, pero me quiero quedar con Bernedo. Yo lo felicito porque a ver, yo creo que el arquero no se hacen tantas críticas positivas casi nunca. Porque uno se queda más con el que hace el gol, con el 10, pero el arquero, pero que vean tácticamente cómo jugó. Yo sé que hubo una que salió mal, pero hay que estar ahí, ¿cierto? En la cancha se pasaban cayendo los jugadores de la Católica, sobre todo Gianni. Porque jugar en Ecuador es bravo, si es Copa Libertadores. Cada cancha, los equipos de local sacan su potencia, ¿cierto? Como jugar allá en el Alto, en Bolivia. Todos los países tienen su fortaleza, ¿cierto? Pero me gustó Bernedo.
¿Por qué? Porque él sabía manejar, y a los 85 minutos, lo importante es el resultado, así que, bien, Bernardo, te felicito, weón. Así se juega la Copa Libertadores. Y felicito a la Católica. Y a todos los equipos chilenos que hacen el cuento, porque se puede. Católica es un equipo chileno, entonces los equipos chilenos pueden. Luego, amigos, que estén bien. 2 para la Católica, 1 para Barcelona de Guayaquil.